Bueno, allí queda instalado el tema de la corrupción con los dichos del ex jefe de gabinete del presidente Néstor Kirchner, Alberto Fernández. La corrupción, mal endémico, maquinaria estructural del sistema político argentino, de ese apareamiento con el sector privado. Está una experta en control de la corrupción y en criminalidad económica, Natalia Bolosín, doctora en Derecho por la Universidad de Yale. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias por la invitación, Luciana. Además, Natalia es la autora de un libro muy interesante que hay que leer sobre la corrupción. Allí está La máquina de la corrupción. Voy a poner los anteojos. Un análisis urgente para terminar con el gran mal argentino. Muchas gracias por venir, Natalia. Gracias por la invitación. Natalia, quiero que empecemos, que me cuentes. Vamos a hablar de Susan Rose Ackerman. ¿Por qué esas clases en la Universidad de Yale con Susan Rose Ackerman fueron tan reveladoras para pensar distinto el tema de la corrupción? Para mí, digamos, lo primero que encontré como muy revelador fue que en una facultad de Derecho hubiera un curso para pensar el problema de la corrupción y que la profesora no fuera ni siquiera abogada, ¿no? No solo no era penalista, sino que era Susan Rose Ackerman, que es una economista que desde los años 70, desde fines de los años 70, se puso a pensar en el problema de la corrupción desde la mirada de una economista clásica, te diría, pensando en términos de incentivos y oportunidades, digamos, qué les pasa a los seres humanos cuando se encuentran con oportunidades para la corrupción, digamos. Y eso para mí ya fue como raro, ¿no? Yo venía de la Argentina de trabajar como abogada ejerciendo el derecho penal en casos de criminalidad económica y pensaba la corrupción como normalmente la pensamos en la Argentina, que es vinculada a la cuestión penal. Claro. Es decir, es un delito que hay que juzgar y penalizar. Claro, y si vos te fijas, las discusiones que tenemos en la Argentina sobre la corrupción tienen que ver básicamente con eso, con Comodoro Pi, ¿no? Que pasó la causa, el procesamiento, la indagatoria de no sé quién. Incluso las propuestas de reforma que hacen los políticos giran alrededor de la cuestión penal. Aumentos de penas, extinción de dominio, ley del arrepentido, todo pasa por ahí. Claro, se está dando ahora con el Código Penal nuevo que se va a discutir y la ley del arrepentido, que bueno, fue importante también, ¿no? Fue importante. Pero bueno, a mí esto me sorprendió mucho y lo que me encontré ahí fue con un montón de información para pensar el problema desde otro lugar. ¿Cuál es ese otro lugar? Y ese otro lugar tiene que ver con cómo hacemos para prevenir los hechos antes de que ocurran, ¿no? Lo que dice Susan Rose Ackerman es la corrupción no es la enfermedad, es el síntoma de otra cosa, es la fiebre. Entonces lo que hacemos normalmente en países como la Argentina con la corrupción es correr detrás de los hechos con lo que yo llamo el garrote torpe del derecho penal, ¿no? Entonces intentamos ver si podemos cazar, pescar a alguno, meterlo preso en el mejor de los casos. Y eso, por cierto, como vos bien sabés, lo hacemos muy mal, ¿no? Las causas de corrupción demoran en promedio en la Argentina 15 años, promedio a veces 20 o 25, como en la causa de armas vinculada al expresidente Menem. Las causas demoran una década en estar en condiciones de ser elevadas a juicio. Solo el 8% de las causas llega a juicio, ¿no? Solo el 2% de las causas de corrupción tienen condena. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos muy mal. Lo hacemos mal y es una malísima, una pésima señal para la sociedad y para los corruptos, porque saben que la justicia no los va a perseguir. Por supuesto. Ahora, ese es un problema que en realidad es distinto de la corrupción, que es el problema de la impunidad. Argentina tiene los dos problemas. Argentina tiene corrupción estructural y además tiene impunidad. Ahora, mi planteo desde la teoría de Rose Ackerman es, bueno, el punto acá es, aún si lo hiciéramos bien, aún si fuéramos todo lo honestos y eficientes que uno quisiera. En el sistema judicial. En el sistema judicial, digamos, en correr detrás de los hechos, aún si corriéramos más rápido y pescáramos más personas y no hubiera tanta impunidad. De todas maneras, el sistema penal nunca va a resolver el problema estructural que tenemos de corrupción, porque el derecho penal se activa cuando los hechos ya ocurrieron y ahí ya es tarde, digamos. Yo siempre digo, vayan a decirle a los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que el sistema penal les va a resolver el problema. Y ese fue un buen caso porque hubo condenas en apenas 4 años, o sea, muy bajo para el promedio de 15 que tenemos. Sin embargo, las personas están muertas, ¿no? 800 heridos, 51 personas muertas, una de ellas una mujer embarazada de 6 meses. Pero lo que hay que pensar es cómo vamos a hacer para evitar otra tragedia de Once. Y ahí es donde creo que la Argentina básicamente no hace nada desde hace mucho tiempo y sigue sin hacer, ¿no? Ahora, si hay que prevenir y evitar, en la mirada de Rose Ackerman, ¿cuál es la clave para poder evitar esto? ¿Cómo está mirando que permita evitar esto? Lo que básicamente hay que hacer es dejar de pensar la corrupción además como un problema general, digamos. Esto no se soluciona con una gran norma de transparencia y de ética pública o cosa por el estilo. Lo que hay que hacer, dicen no solo los académicos en el mundo, sino las buenas prácticas internacionales, es tomar algún sector especialmente vulnerable, de esos sectores en los que se unen, por supuesto, el Estado con el sector privado.
La contratación de obra pública, por ejemplo. Yo hace muchos años que vengo diciendo, miren, el gran agujero negro de la corrupción en Argentina pasa por los contratos con el Estado, ¿no? La obra pública y los contratos de bienes y servicios. Sí. Y lo que intenté mostrar en el libro es eso, y si vos mirás la historia argentina, bueno, la mitad, el 50% de las grandes causas de corrupción de los últimos 30 años, la mitad, se explican por algún agujero en nuestro muy precario sistema de contrataciones y obra pública. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que quienes llevan adelante esos hechos, desde los guardapolvos de Bauzá en la época de Menem, hasta la obra pública en el kirchnerismo, hasta contratos de PPP en el actual gobierno, quienes llevan adelante esos hechos, no es que son especialmente inteligentes o malos o amorales o no sé qué, sino que aprovechan estructuras institucionales que son muy precarias, ¿no? Normas, cuestiones operativas que les permiten usufructuar esos agujeros que tiene el sistema para generar oportunidades de extraer rentas de manera ilegal. Digo, un ejemplo muy pequeño. La famosa novela de Andrea del Boca. Sí. Con debido ahí en el... ¿Por qué se contrata a través de una universidad pública? ¿Qué tiene que ver la universidad? Bueno, tiene que ver que las universidades públicas en la Argentina estaban, hasta en ese momento, al margen del sistema general de contrataciones. Podían hacer contrataciones directas. Entonces, usan ese agujero para triangulan con la universidad. Exacto. Y así tantos otros ejemplos. Esto es un armado institucional el que está puesto en jaque y es lo que Rose Ackerman señala claramente. El punto central es es dejar de pensar a la corrupción como un problema cultural. Yo creo que ahí nos han vendido históricamente esa versión de los argentinos somos así, ¿no? Lo llevamos en la sangre. Somos corruptos. Somos corruptos. Y entonces, bueno, obviamente frente a eso vos lo máximo a lo que podés aspirar es a sancionar, a castigar la conducta disvaliosa. Ahora, no hay manera de torcer ese destino de alguna manera. Exacto, es una cosa muy determinista. Mi planteo, siguiendo a Rose Ackerman, es miren, no. O en todo caso... No sé si es lo relevante. Miremos primero nuestras instituciones, el modo en el que fueron diseñadas. Desde lo más macro, empezando por el sistema hiperpresidencialista argentino y por el corporativismo de nuestro sector privado, hasta lo más pequeño en ese suma, hasta lo más micro como el sistema de contrataciones. ¿No? Cuando vos mirás que Argentina diseñó un sistema público pensado en el marco del hiperpresidencialismo, de manera contingente. Digo, Alberti en ese momento, cuando piensa la Constitución, está buscando un monarca constitucional porque viene de 40 o 30 años de anarquía y de rosismo y dice, bueno, necesito un Rosas, pero legal. Y arma este monarca constitucional, que es lo que tenemos, digamos, una persona que acumula muchísimo poder, que tiene mucha discrecionalidad para mover fondos, para designar y remover funcionarios cuando no le gustan o cuando lo controlan, para reformar estructuras administrativas. Yo siempre cuento, hay un caso muy famoso de la época del menemismo que es el de las valijas de Amira, ¿no? Los narcodólares. Bueno, en ese caso interviene, entre otras cosas, un personaje en ese momento muy, muy particular que fue Ibrahim al-Ibrahim, que era el esposo de Amira Yoma. Ella era, además de la cuñada del presidente, manejaba la agenda, era la secretaria de audiencias del presidente. Y su esposo era un ciudadano sirio que apenas hablaba español y que estaba a cargo de la aduana de Ezeiza, por donde entraban supuestamente las valijas de narcodólares. ¿Cómo hizo el presidente argentino para designar a un tipo que no hablaba español y no era argentino al cargo de la aduana en Ezeiza? Bueno, por decreto. Un primer decreto reformó el sistema de servicio civil para poder habilitar, designar un empleado con esas características, y el segundo decreto, el de la designación, lo firma Duhalde en ese momento, en ausencia de Menem, y debajo de ese decreto, vos podés mirar los diarios de la época, se dijo que había una sigla, que eran FCA, y que significaban Feliz Cumpleaños Amira, porque firma ese decreto el día del cumpleaños de Amira Yoma. Era casi un regalo para... Una cosa por el estilo. Te voy a decir, bueno, los presidentes en el resto del mundo, aún los presidentes con mucho poder, como el de Estados Unidos, hacen esas cosas. Los presidentes en otros países del mundo pueden crear empresas por decreto, como en la Argentina, como se creó en ARSA en la Argentina, como se creó en LAFSA en la... No, no pueden. Entonces, hiperpresidentes, ¿no? Y después en el sector privado tenés el corporativismo clásico argentino, los militares, los medios, los sindicatos, la iglesia. Sí, sectores de poder que pueden interactuar con el Estado y ejercer presión en defensa de sus intereses. Exacto. Ahora, con cada cambio de gobierno, por ejemplo, después del menemismo, la llegada de la Alianza, se instaló la Alianza como una especie de recuperación de la virtud. Lo mismo sucedió con el fin del kirchnerismo, la identidad de Cambiemos construida en parte como el regreso de la virtud ciudadana, a la vida republicana, al control de la gestión pública.
ese discurso que tiene un contenido moral y cultural no explica para nada el funcionamiento y la posibilidad de mejorar en términos de corrupción. Esto es lo que vos estás señalando. Sí, mi planteo es, a ver, me parece que en el caso de la alianza es cierto, ¿no? Uno puede trazar ahí un paralelismo. De hecho, mi preocupación, y por eso la publicación del libro en este momento, tiene que ver con eso. Es otra vez vamos a aprovechar la oportunidad, digamos. Qué distinta hubiera sido el paso del kirchnerismo por el poder si la alianza hubiera llevado adelante las reformas institucionales que debió haber llevado adelante, considerando que ya en ese momento era bastante evidente lo que había que hacer. Y sin embargo tuvimos, por ejemplo, una oficina anticorrupción que depende del presidente de la Nación. Qué distinto hubiera sido. Vos cuestionás mucho ese formato de oficina anticorrupción. ¿Cómo debería ser? Debería ser básicamente independiente. Autárquica, independiente. No solo la autarquía administrativa y financiera, porque eso ahora por fin lo están reconociendo. El anteproyecto de ley que envió el presidente al Congreso en relación a la ley de ética pública está incluyendo la autarquía administrativa, digamos, presupuestaria, pero no alcanza con eso. Y tampoco alcanza con que haya una instancia de participación ciudadana. Digamos, si de todas maneras el presidente va a designar y remover a dedo a la persona que esté a cargo de esa oficina, pues miren, lamento decir que eso no es un organismo de control. Sí, eso pasó con el kirchnerismo y pasa ahora también con Laura Alonso. Por supuesto, yo lo que siempre digo es, miren, el problema no son las personas. Porque... ¿Hay grietas en la corrupción? ¿Cómo? ¿Hay grietas en la corrupción? Sí, yo planteo esta cuestión de la grieta ideológica, ¿no? Que también me parece que está muy presente en la Argentina y que nos hace perder muchísimo tiempo valioso. ¿Cómo ves ese tema vos? Me parece que es un error, ¿no? Digamos, por un lado se plantea esta idea de la corrupción como o la lucha contra la corrupción como una excusa de la derecha para voltear gobiernos populares, ¿no? Dilma Rousseff y qué sé yo, o Cristina en la Argentina. Y hay todo un discurso muy ideologizado en torno a eso. Yo creo que es un error. Primero es un error histórico, digamos. La lucha contra la corrupción nace en el mundo y en particular en nuestra región a mediados de los años 90 justamente contra gobiernos neoliberales. Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil, Fujimori en Perú, Berlusconi en Italia. ¿Qué agenda de la derecha? ¿De qué hablan? Y luego también estas discusiones que hay a veces entre, bueno, la corrupción es ¿qué? Entonces algunos dicen es propia del capitalismo, dicen desde un sector. Y del otro lado dicen no, es propia de gobiernos que intervienen en la economía. Cuando Populistas el Estado, cuando el Estado interviene, entonces hay corrupción. Miren, no, la verdad, si algo demuestra la historia, la arqueología de la corrupción en la Argentina, es que esto que yo llamo la máquina de la corrupción es indemne, no la toca a la máquina, ni la ideología política, ni los modelos económicos. Digo, los dos momentos de mayor corrupción estructural en el siglo XX en la Argentina, y un poquito más, digamos, y en el siglo XX y parte del XXI, son con un gobierno absolutamente neoliberal y retirado, digamos, de la economía, como el de Menem, y con el de Kirchner, que es lo opuesto en términos de modelo económico. Entonces no tiene que ver con eso, el Estado más grande o más pequeño, o la ideología ni la izquierda ni la derecha. Por el contrario, yo creo que es hora de que el progresismo en la Argentina se haga cargo de esta discusión, porque justamente si algo genera la corrupción son graves violaciones a los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables. Claro. Natalia, la corrupción kirchnerista, ¿encontrás alguna especificidad en el sentido de que esta maquinaria que vos describís adquiere características propias? Porque por primera vez una clase política que se construye dentro del Estado, primero en una provincia y luego se extiende su poder a nivel nacional, genera su propio capitalismo de amigos. Ya no son los empresarios establecidos, que también están involucrados, se está viendo en la causa de los cuadernos, pero también hay una serie de círculo rojo del poder kirchnerista de desconocidos o asistentes de menor grado, que se convierten en empresarios. Sí, de acuerdo. ¿Eso le da características particulares? Sí, yo lo que cuento con esta idea de la máquina es, la máquina está siempre. Ahora, la máquina está integrada por distintas partes, entonces tiene algunos elementos que son básicamente los del sector público, los funcionarios o los políticos, y elementos del sector privado, muy especialmente los empresarios, aunque no solo, ¿no? ¿Y qué es lo que muestra la historia de la corrupción en la Argentina? Que esos elementos siempre están, solo que en determinados momentos históricos uno de los dos tiene mayor poder. Entonces, si vos mirás la historia de la Argentina, desde la colonia hasta Menem, con una pequeña interrupción durante la época de Rosas y los caudillos, pero durante todo ese tiempo funciona como un sistema de captura de Estado. A ver, ¿qué quiere decir esto? A ver. En un sistema de captura de Estado, que es uno de los extremos posibles de la máquina, los privados acceden a privilegios, prebendas, contratos, beneficios, ¿a cambio de qué? De pagar un fee, el 10, el 15. Una coima. En la época de Menem se decía Movicom, el 15 adelante, ¿te acordás? Puede ser el 15, el 20, el 25. Me hiciste acordar. Va cambiando el número, pero siempre se trata más o menos de eso. Yo te pago un fee y vos me das los beneficios, los privilegios, los contratos. Entonces, ahí quien tiene mayor poder son los privados. Quienes manejan la máquina son los privados. Y los funcionarios reciben una parte de eso.
En el menemismo, la máquina empieza a moverse hacia el otro extremo y se ubica en lo que yo llamo el monopolio bilateral, en donde los dos sectores tienen más o menos el mismo poder. Y en el kirchnerismo se mueve definitivamente hacia el otro extremo, hacia el opuesto de la captura de Estado, que es la cleptocracia, que es un sistema en el cual el político es quien tiene mayor poder y dice, mira, yo creo que Néstor Kirchner en algún momento dijo, a mí no me van a arreglar ni con el 10, ni con el 15, ni con el 20. Quiero todo. Yo quiero los negocios Esto para es mí. mío, Yo quiero todo. Quiero la política, quiero el poder político, que ya lo tengo, y quiero el poder económico. Y es por eso que aparecen estos personajes nuevos entre los grandes ganadores de siempre y se empiezan a colar en los negocios, los Lázaro Báez, los Ferreira, los Cristóbal López, etcétera. Sí, el chofer, el jardinero, el asistente. Que al final del día uno presume que son hombres de paja, digamos, que son representantes del poder político. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque tenía una avidez especial por el dinero, como han dicho algunos? ¿O porque necesitaba o entendió, tal vez mejor que nadie, que en la Argentina sin dinero no es posible perpetuarse en el poder? Pero no solo por algo bastante obvio, que es que uno necesita dinero para hacer campañas, porque pareciera que ahí es donde se termina. No, mira, en la Argentina se necesita además dinero para hacer otras cosas y mantenerse en el poder, para hacer cosas espurias, por ejemplo, para comprar jueces, para pagar gobernadores, para comprar periodistas. Un servicio de espionaje paralelo. Exacto. Entonces no es que solo que el vínculo entre los empresarios y los funcionarios es como cualquier país del mundo donde el empresario banca campañas para después recibir beneficios. Natalia, en el presente la gestión de Cambiemos, ¿podemos decir que es más transparente o eso es una ilusión óptica? No, yo creo que no, digamos, yo creo que no, que hay algunos sectores, digamos, tampoco es me parece que uno puede dar una respuesta general. Creo que hay algunos sectores, ha habido algunos nichos, pero que han dependido lamentablemente más de las personas que estuvieron a cargo de esos lugares que de las estructuras institucionales, digamos. De la honestidad de esas personas. Sí, que al final del día siempre terminamos dependiendo de eso, digamos. Qué sé yo, el presidente en las primeras 2 aperturas de sesiones del Congreso que hizo, los primeros 2 años, prometió una nueva ley de compras y de obra pública, lo cual es absolutamente fundamental. Argentina es el único país de toda América Latina y el Caribe que no tiene ley de compras para comprar bienes y servicios. ¿Junto con qué otro país? Con Venezuela. Y tenemos una ley de obra pública, hacemos hoy obra pública con una ley de 1947. Es bastante básico, ¿no? No podés hacer obra pública de manera transparente, eficiente, orientada al desarrollo económico, etcétera, con una norma del 47. Y así, digo, hubo algunas reformas pequeñas, porque ellos empezaron a publicar los pliegos en internet. Entonces ya no se venden, son gratuitos para todos y eso obviamente genera mayor transparencia. Es decir, algunos pequeños nichos. La ley de acceso a la información fue muy importante. La ley de acceso a la información pública fue, creo que tal vez el único hito, te diría, en materia de transparencia del gobierno Cambiemos. Y la relación inquietante entre el presidente y su primo bueno, y después estuvieron obviamente plagados de conflictos de interés que fueron absolutamente soslayados por la Oficina Anticorrupción por razones obvias, porque no han puesto a esa persona a cargo de esa oficina para ocuparse de eso, digamos. Pero hay una cuestión de, en términos de un ciudadano común, parecería haber una cuestión de grado y de escala diferente entre la corrupción montada durante la cleptocracia, como la definís vos, del kirchnerismo, y estos años transcurridos de la gestión de Cambiemos. Yo creo que va a haber que, digamos, hay que esperar un poco, me parece, para en algún momento hacer un balance y decir, bueno, ¿de qué se trató? Si hubo casos de corrupción en el gobierno de Cambiemos, ¿de qué se trataron? ¿Cuál fue la modalidad? Yo te diría, si me la tengo que jugar, los conflictos de interés y algunos hechos que pasaron bastante desapercibidos por la justicia también, creo que van a parecerse más al modelo clásico anterior de la Argentina, que es el de captura de Estado, por razones obvias, porque muchos de quienes hoy pasaron a cumplir funciones en el gobierno venían de estar del otro lado del mostrador en ese sistema de captura de Estado. La puerta giratoria, los efectos colaterales de la puerta giratoria. Un último tema, Natalia, vos sos una funcionaria de la Procuración General de la Nación. Hay un fiscal en este momento, el fiscal Carlos Stornelli, que está, bueno, siendo intenta la justicia investigarlo, se ha sido declarado en rebeldía. ¿Cómo este sistema judicial cuestionado con los jueces de Comodoro Pi, un fiscal que tiene argumentos, según su defensa, para no querer presentarse en el juzgado de Dolores, pero al mismo tiempo, como fiscal, debería presentarse? ¿Cómo ves? ¿Cómo interviene? Justamente porque soy funcionaria de la Procuración es que no voy a emitir opinión sobre ese caso puntual. Lo que sí me parece que en términos generales ha quedado en evidencia es que es algo que también todos sabemos, que es que los agentes vinculados con los servicios de inteligencia en la Argentina tienen todo que ver con esta máquina de la corrupción. Cuando vos mirás casos como el encubrimiento del atentado a la AMIA en la Argentina, casos como el pago de las coimas del Senado, que terminó en absoluciones, pero que uno puede presumir
presumir que algo ahí ocurrió. Bueno, casos como la mafia de los contenedores. En todos esos casos aparecen siempre vinculados a agentes de inteligencia. Y ese es un buen ejemplo. ¿Qué hizo Cambiemos en relación con eso? Bueno, básicamente lo que hizo fue a comienzos del año 2016... transformó nuevamente en reservados todos los fondos de la CIDE, de la ahora AFI. Entonces, es muy difícil pensar, digamos, o querer contentarse con el avance de las causas en Comodoro Pi o con la discusión sobre extinción de dominio, que pareciera que si uno quiere criticar la extinción de dominio quiere defender a los delincuentes, y al mismo tiempo que eso provenga de un gobierno que transformó en reservados todos los fondos de la AFI, cuando todo el mundo sabe que esos fondos reservados tienen todo que ver con la corrupción en la Argentina, ¿no? Natalia, decís unas frases en el libro en relación al sistema penal que los corruptos dicen, bueno, yo voy a la justicia, que la justicia actúe, y quienes luchan contra la corrupción dicen, yo hice la denuncia judicial, que la justicia actúe. Esta justicia no está resolviendo el problema ni siquiera a posteriori de ocurrido. No, ni lo va a resolver, porque el problema no es, no tiene que ver con bueno, están sobrecargados de trabajo las penas en el Código Penal no son lo suficientemente altas. El problema es mucho más grave. La Argentina no ha garantizado, de nuevo, desde sus instituciones, ha garantizado de manera suficiente la independencia ni de los jueces ni de los fiscales para actuar contra el poder político y contra el poder económico cuando todavía está en el poder. Entonces, si esos incentivos no funcionan, es muy difícil que los funcionarios, los operadores judiciales actúen en el momento en el que deben actuar, y más bien lo que termina ocurriendo es un manejo espurio de los tiempos o de las carpetas o de los expedientes. Entonces yo te lo abro y te lo mantengo acá, y después si yo quiero ascender y quiero ser camarista y no sé qué, empiezo a moverlo, ¿no? Última pregunta, Natalia. En relación a esto, ¿cómo funciona efectivamente la justicia? El kirchnerismo está insistiendo que de ganar las elecciones plantearía una reforma integral de la justicia donde la participación popular podría garantizar una mayor transparencia del sistema. ¿Cómo ves eso? Con mucha preocupación, con mucha preocupación. De la misma manera en que en su momento se planteó esa famosa democratización de la justicia, que en realidad era un caballo de Troya, ¿no? Y que adentro venía, traía escondida más bien todo lo contrario, traía escondida una intención de controlar aún más la justicia, lo cual ha quedado en evidencia, por otra parte, con la reforma al Consejo de la Magistratura, que vino en el marco de esa supuesta democratización. Me parece que el marketing de la participación ciudadana en el control de la justicia en realidad lo que esconde es un deseo de algunos sectores, que por otra parte comparten creo casi todos los sectores políticos en Argentina, de tomar del cuello a la justicia, en lugar de empezar a hacer lo que hay que hacer, que es controlar a la justicia todos los días. ¿Por qué hacen o dejan de hacer los funcionarios judiciales su tarea? Y ahí permitir la participación ciudadana. Muchísimas gracias, Natalia. Clarísima y súper interesante. Gracias a vos. Nos vamos a un corte en Más Info, segunda edición. No se vayan, seguimos por La Nación Más en muy pocos minutos.